Bienvenidos al Café Político, periodismo de otro nivel, con el licenciado Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Iniciamos Café Político. ¿Qué tal, amigos, señoras y señores? Bienvenidos al Café Político. ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos en esta tarde caliente, la tarde del día lunes, abriendo semana laboral, lunes 11, mes de julio, año de gracia del 2022, el día número 192 del año. Quedan por transcurrir 173. La familia Castruita, la familia Andrade, la familia Berlanga, gracias por acompañarnos. Están haciéndose compañía unos con otros. Ya ve cómo están las cosas. Ahorita hay que hacerse compañía, ¿no? Hay que hacerse compañía. Por eso me da mucho gusto poder saludarlos lunes, martes, jueves y viernes a través de esta frecuencia en la ciudad de Houston, Texas. Para hacernos compañía mutuamente, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? La temperatura en Monterrey, la Sultana del Norte, 30, pasamos los 100. Sí, 38 ya son más de 100. Qué bárbaro, qué calor. Bueno, por lo menos también en Houston 38, qué bárbaro. Parcialmente nublado en Monterrey, soleado en Houston, pero 38 grados centígrados, 100.4 grados Fahrenheit. Qué calor, mucho calor. Hace calor, dice Fernanda, hace calor. Fernanda Covarrubias, mi querida Fer, que le envío un saludo muy afectuoso. Bueno, pues hoy es santo de Abundio, el tío Abundio. ¿Se acuerdan del tío Abundio? Derivado del latín abundium, significa aquel rico en virtudes, derivado de abundancio. A lo mejor lo dejamos en Abundio. Benito, mañana domingo se casa Benito, pero ya no fue domingo, mañana es martes. Benito viene del latín, significa aquel que Dios bendice, variante Benedicto. Ahora sí, Benedicto, derivado de Benito, del latín, significa aquel que Dios bendice. Fundó la orden benedictina, Benedicto. Sindeo, con C, Sindeo, del griego, significa aquel que implica un peligro, Sindeo. A la familia Ramos, gracias, en Monclova, Coahuila, gracias por estar con nosotros, familia Ramos, y a Edna García de Ramos. Gracias, señora Edna, por estar con nosotros. Qué bueno que nos acompañan en Monclova, Coahuila. Saludos, amigos de Monclova. Fabricio, de latín, Fabricio, de latín significa aquel que fabrica. También válido Fabrizio, con Z, Fabrizio. Elga, está fuerte ese nombre, Elga, forma escandinava más que femenina, forma escandinava de Olga, derivada de raíz Helg, H-E-L-G, significa aquella que es intocable. Pues sí, con ese nombre, ¿quién se le acerca a Elga? ¿Esa es Elga? No, yo no me acerco. No te acercas a Elga. Élgame Dios, no, ese es Válgame Dios. Bueno, felicidades para quienes llevan alguno de estos nombres, celebren su cumpleaños o algún aniversario importante. Hoy cumpleaños el pequeño César Ortiz. Saludos, César, cumple 8 años. Saludos, César. No me dicen, en Tijuana, Baja California, aquí dice César Ortiz, cumpleaños, Tijuana, Baja California. Saludos, César. Es el cumpleañero que tenemos hoy para celebrar. Bueno, mañana es Día del Abogado, no me digan eso. Empezamos a celebrar desde ahorita, ¿para qué nos tardamos, compadre? A propósito de compadres, hoy me acordé, por alguna razón, algo mencioné en una charla que tenía. Me acordé de mi compadre Muñoz, que hace añales, como decimos acá en el norte de la República Mexicana, que no lo veo. Mi compadre José Antonio Muñoz Álvarez, maestro, él, ingeniero también. José Antonio Muñoz Álvarez,
padre de mi ahijado Corando Yacén. Saludos a Corando Yacén y a José Antonio Muñoz Álvarez, mi compadrito del alma, mi ahijado y mi compadre. Y a mi comadrita también un saludo afectuoso. Vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero del año 1486, Torquemada es nombrado por el Papa Inquisidor General para toda Europa. Torquemada. Nace Mario de la Cueva, destacado jurisconsulto mexicano, en 1901. No, mañana es Día del Abogado, Muere muy joven, a los 39 años, el compositor George Gershwin, autor de Rapsodia en Azul, Un americano en París. ¿Qué otros temas? Un americano en París, Rapsodia en Azul, entre otros temas importantes. 1937, muere muy joven, a los 39 años, el compositor George Gershwin. G-E-R-S-H, dije H, ¿verdad? Como si estuviera en Chihuahua. W-I-N, Gershwin. 1952, 900 aviones estadounidenses bombardean Corea del Norte. Ya que andamos acá por Estados Unidos, un saludo afectuoso a mi amigo, compañero locutor, brillante locutor además, Alberto Llanas Martínez. Hace rato me lo encontré en el Facebook. Un saludo a Alberto. Está en San Antonio, Texas. Una de las voces más queridas acá en Monterrey. Mucho tiempo en Grupo Radio Alegría. Luego estuvo un ratito, muy poquito estuvo con nosotros, pero estuvo con nosotros en Canal 8 y Mevisión, la época que yo fui director de deportes. Alberto Llanas Martínez. Trabajamos juntos, no trabajó conmigo, trabajamos juntos en partidos de básquetbol, en alguno que otro evento deportivo. Alberto Llanas Martínez, un locutor de mucho prestigio en México. Saludos, Alberto, allá en San Antonio, Texas. 1962, mediante el satélite Telstar 1, se realiza la primera transmisión transatlántica de televisión vía satélite. Mira, qué interesante. 900 aviones estadounidenses bombardean Corea del Norte en 1952. 1955, el Congreso de Estados Unidos autoriza que la moneda lleve la leyenda In God We Trust, autorizado por el Congreso en 1955. Muere el piloto mexicano Pedro Rodríguez en la pista de Nuremberg, 1971. Pedro Rodríguez fallece. El laboratorio espacial Skylab cae junto a las costas australianas en 1979. Muere el célebre actor británico Laurence Olivier, 1989. Deceso de Laurence Olivier. Pero un día como hoy fue campeón España, ¿no? ¿Sí lo tenemos? Más adelantito. 1993, el presidente Clinton amenaza con destruir Corea del Norte si fabrica bombas atómicas, y a Irak por vetar los controles de la Organización de las Naciones Unidas. Amenaza fuerte del presidente Clinton, 1993. Y aquí voy con la que les decía. España se corona campeón mundial en Sudáfrica 2010 al derrotar 1-0. ¿A quién le ganó? A Holanda, ¿verdad? 1-0 le ganó a Holanda. Y el gol fue de el que a la postre fue considerado como el MVP o jugador más valioso, Most Values Player, ¿verdad? MVP. Jugador más valioso, Andrés Iniesta. Él anotó el gol precisamente de la coronación de España, Andrés Iniesta. En efemérides musicales, Walter Hawkins, cantante de música gospel,
estadounidense nacido el 18 de mayo de 1949 en Oakland, California, falleció un día como hoy, 11 de julio, pero del año 2010. Fue de las más legendarias figuras de música gospel. Walter Hawkins es una de las figuras más queridas en el mundo gospel actual. En sus más de 40 años de carrera, creó muchas de las más importantes canciones del género gospel, como I'm Going My Way, I'm Going Away, I'm Gone Away, por ejemplo, poner un tema. Bueno, vamos con efemérides de mis libros, porque se nos hace tarde. Mañana es Día del Abogado. En este libro no me dice nada, no tengo efemérides en este libro, pero sí dice que mañana es Día del Abogado. A mi hermano le digo porque es abogado. Y al abogado nada lo mata. Eso decíamos cuando jugábamos, no sé qué jueguito jugábamos y decíamos al abogado nada lo mata. ¿Se acuerda, abogado? Nos está escuchando en San Antonio. El viernes tendrá su participación, o antes si algo importante acontece. Qué bonito se oye eso, ¿verdad? O antes si algo importante acontece, escuche usted al abogado aquí en Café Político. Cuando hay una nota de esas que nos ponen a temblar o a pensar, inmediatamente el licenciado Covarrubias levanta la mano y dice presente. Pero mañana es Día del Abogado, entonces mañana hay que celebrarlo. Ayer, un día como ayer, tenemos efemérides de ayer. Sí. Aniversario de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz por el conquistador Hernán Cortés. Mira qué interesante. La tierra de Nilita Barrera Calles, la princesa veracruzana. Le envío un saludo muy afectuoso, Nila. La Villa Rica de la Veracruz fue fundada un día como ayer, pero del año 1519, no 49, 1519. Ahora sí, un día como hoy, nace en la Ciudad de México el futbolista Hugo Sánchez Márquez, el Niño de Oro, considerado como el jugador que más ha brillado por muchos, como el jugador que más ha brillado en el extranjero, enalteciendo el nombre de México. Bueno, Rafa Márquez y él creo que pelean ese título, ese rubro. Hugo Sánchez, pero sin duda Hugo, con sus goles y sus chilenas, nos dio muchas satisfacciones a todo el mundo viéndolo jugar. Hugo Sánchez Márquez. Feliz cumpleaños, Hugo, feliz cumpleaños. Un día como hoy, pero en 1987, a partir de este año, la ONU establece el 11 de julio como el Día Mundial de la Publicación, en honor a la cifra de 5,000 millones que alcanzó la población mundial. 5,000 millones, qué bárbaro. Un mundo de gente, ya somos muchos. ¿Será que la pandemia va a normalizar las cosas? Ojalá y no. No, que no las normalice, hombre. Mejor que seamos muchos. Un día como ayer, no, como hoy, nace en Monterrey, Nuevo León, en efemérides nuevoleonesas, nace en Monterrey, Nuevo León en 1909, Genaro Salinas Quiroga, abogado, escritor y maestro emérito. Profesor Gelano Salinas Quiroga, maestro de la Facultad de Derecho muchos años. Nació en 1909. Mande. Correcto, muy bien. En el año 1991, un día como hoy, fallece en Monterrey, Nuevo León, el licenciado Eduardo Olivas Villarreal, quien fuera gobernador de Nuevo León del 4 de octubre de 1961 debe ser, no 64, aquí dice 4, pero es 1. Debe ser 1. Al 4 de octubre de 1967, si ya era sexenio. 1991 fallece el licenciado Eduardo Olivas Villarreal. En efemérides nuevoleonesas. También en efemérides nuevoleonesas, pero estas del Magisterio de Nuevo León. Les digo que un día como ayer nace en General Treviño, la profesora Teresa Hinojosa enarboló la
tarea de la educación por más de medio siglo. Ella nace en 1890, la maestra Teresa Hinojosa. En 1972 muere la profesora Bartola de la Garza, Medalla Altamirano, fundadora del Colegio María Valdés, muy célebre ese Colegio María Valdés. Son efemérides de ayer, del Magisterio de Nuevo León, pero del día. Y de antier, el profesor licenciado Óscar Meléndez Tobar, catedrático, Medalla Altamirano, nace en 1943, colaborador de Café Político algún tiempo, maestro Óscar Meléndez Tobar, le mando un saludo afectuoso. Un día como hoy, pero del año 1900... Un momentito. El año 1913 nace el profesor y licenciado Felipe Salinas Tijerina, político y catedrático, en 1913. Y la frase de hoy en Café Político, en esta semana que estamos dedicando a la palabra, o que estaremos dedicando a la palabra enemigos, es de Jacinto de Benavente, quien dijo, y dijo bien: solo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón. Buena frase. Solo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón. Bienvenidos a la casa de la familia de Nuevo León. Esto es Café Político. El fantasma en los controles, Covarrubias y Quiroga, Héctor Humberto, saludándoles con afecto y simpatía. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Es tiempo de página editorial en Café Político. Y como es tiempo de página editorial en Café Político y el lunes, es tiempo de escuchar aquí y ahora, de viva voz, la voz del doctor Arturo Delgado Santos. Arturo, me da mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes, Humberto. Pues con mucho gusto los saludo a ustedes, la audiencia que nos escucha esta tarde. Pues un abrazo a todos y a todas. Y bueno, licenciado, con un tema que creemos, pues desafortunadamente se va a poner de moda, licenciado. Esa es la impresión que tenemos. Y es que el magnicidio está de regreso. El magnicidio, pues, se entiende el asesinato político de alguien muy importante. Puede ser un presidente, un ministro, un emperador, en fin. O simplemente el líder de un partido, alguien destacado, ¿no? En este ámbito público, principalmente. Y bueno, pues la semana pasada tuvimos 2 casos, licenciado. No fueron en los Estados Unidos, no fue en México, fue más lejos, pero creemos que por la manera como está conectado digitalmente y en cuanto a la información en el mundo, pues estos malos ejemplos van a servir para que otras personas se inspiren en ellos. Desafortunadamente, la intolerancia política pues está vigente. Y pues tenemos en Japón el caso del ex primer ministro Shinzo Abe, es el nombre de él, Shinzo Abe,
Y pues este hombre fue ministro, era conservador, tenía una posición muy dura en cuanto al papel que debe jugar el ejército japonés, porque como sabemos, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, pues Japón fue uno de los vencidos y pues le doblaron las manos de deseado, se firmaron tratados que pues prohibían la participación activa del ejército. Pero ahora pues el mundo ha cambiado, tiene la Corea del Norte amenazante, China también. Cabe señalar que ambos países fueron sometidos por Japón durante la primera mitad del siglo XX, pero pues la vida da vueltas y ahora pues Japón se siente amedrentado con estas potencias nucleares y pues la postura de este exministro pues era fortalecer el ejército, vincularse con los Estados Unidos. Muy balanceado, y pues este hombre quería seguir en la vida pública, era muy influyente y pues competía en unas elecciones abiertas para ser senador. Cuando en un meeting que el video está ahí en las redes, licenciado, no deja de ser impresionante el video, que tenemos en México otros asesinatos políticos más más duros que más fuertes, cuanto imágenes, pero bueno, un homicidio es un homicidio, y con un arma casera, licenciado, un joven, no tan joven, 40 años, pero pues había sido ex militar y conocía el oficio de las armas, licenciado. Y en Japón, lo voy a señalar esto, licenciado, en una audiencia, pues es un lugar que se volvió pacifista a raíz de Hiroshima y Nagasaki, del sufrimiento que tuvieron por causa de las bombas atómicas, y pues ellos renunciaron a la violencia armada. Es muy difícil conseguir un arma allá, y también pues tienen un índice de mortalidad por ese motivo, que ya no lo voy a comparar con los estándares mexicanos, porque pues es imposible, ¿no? Pero con los estándares canadienses, inclusive, estamos hablando, licenciado, de que durante el 2021 en el país, Japón, solamente hubo 10 casos relacionados con armas de fuego, en donde hubo una persona fallecida, licenciado, y 4 heridos durante todo el año. Simplemente en la ciudad de Tokio, que tiene 14 millones de habitantes, un poco más, no hubo ningún incidente armado en todo el año. Es impresionante eso, la verdad. Y bueno, obviamente la gente allá también se enoja como en cualquier otro lado, pero pues no puede recurrir a las armas de fuego, recurren a lo que tienen a la mano, ¿verdad? Como ha ocurrido aquí en México, se ve aquí, en donde las personas desesperadas porque tienen mucha ira, pues agarran un cuchillo, agarran un bate, un palo, en fin, tratando de agredir, y sí pueden hacer daño. Las armas blancas son muy peligrosas, pero pues no en una escala masiva, ¿verdad? Como con las armas de fuego. Y bueno, pues fue así que a este hombre le iniciaron en plena plaza pública. Él estaba ligando una pequeña multitud, pues este magnífico pues le disparó en 2 ocasiones, con tan buena suerte para sus propósitos de muerte, que pues a pesar de que era un arma casera, de fabricación casera, pues fue efectiva, y murió el exministro. Y bueno, en otro caso, también que llama mucho la atención, es en Brasil. Como saben, ahí está un presidente populista de apellido Bolsonaro, que este hombre pues ha generado mucha, ¿cómo se llaman?, polarización, mucho odio entre sus seguidores de conservadores o de derecha y los de izquierda, que están con duda de Silva.
Y pues en este ambiente político, porque vienen las elecciones presidenciales a finales de este año allá en Brasil, y Lula quiere regresar, ¿verdad? Quiere pues volver a ser presidente, y pues esto Jair Bolsonaro pues está arenando a la gente, en fin, mucho odio que se va generando en la población. Y este hombre, pues no sabemos si casualmente va pasando por ahí, porque dicen que llegó acompañado de la esposa y de la hija. Después maldijo a todos los que estaban ahí en una fiesta, pues con motivo del Partido de los Trabajadores. Era una pequeña fiesta que organizaba el líder del partido. Y este hombre prometió regresar, lo hizo, pero ahora armado, y se enfrentó con el líder del partido, a quien le dio muerte también. También es un político, quizás no sea un magnicidio del mismo nivel que el caso japonés, pero pues es como que Mario Delgado, que es el líder de Morena aquí, pues lo asesinaran, o sea, como quiera, pues es fuerte, ¿no? O sea, sí es una noticia fuerte, no deja de ser un asesinato que tiene un peso muy negativo, y con todo esto, licenciado, pues recordamos, y con esto vamos a cerrar esta participación, recordamos el caso del Ildefonso Colosio Murrieta, el 23 de marzo de 1994, que fue un claro magnicidio en México. Recordamos también el caso de 1928, yéndonos un poquito más atrás. En antecedentes, pues Álvaro Obregón también fue asesinado a manos de un fanático cristero de apellido Toral, que finalmente nunca se supo si actuó solo o tenía cómplices asesinos, y eso siempre nos recuerda mucho la misma historia posterior de Mario Burto, que pues había una teoría del asesino sanitario y siempre pensamos que pues se trató de algo organizado, ¿verdad? Por un grupo más especializado en estos temas de asesinatos. Y bueno, licenciado, con todo esto, creemos que estas personas, licenciado, que estamos mencionando, se vuelven, en inglés le llaman role models, que son como ejemplos a seguir, ¿verdad? Son personas que inspiran a otros, aunque no lo creamos, así es, son inspiradores para algunas personas que están en ese, pues, en ese nivel, en esa intención de asesinar y adquirir cierta fama con ello, pues se vuelven role models, se vuelven personas que inspiran a otros a seguir sus pasos, y creo que eso es lo que puede ocurrir, o sea, que se extienda el fenómeno precisamente por esta intención primaria de imitación que se genera con ese tipo de acciones violentas como las que hemos mencionado esta tarde, licenciado. Ese es mi comentario en tema político de hoy. Doctor Delgado Santos, qué terrible que hablemos de modelos conductuales o de modelos a seguir en asesinos, porque son asesinos. Habrá alguien que tenga que decir, y lo vamos a decir nosotros por lo pronto, que son cobardes porque están haciendo uso y abuso la otra persona está en otro contexto, está en una conferencia o en una charla o en un meeting o hablando de la clase política, ¿verdad? Y ellos llegan y a mansalva le disparan o lo hieren con un cuchillo. A mí me parece una cobardía, un acto de cobardía. Creo que eso tendría que repetirse muchas veces para que entiendan que no es ningún acto de valor, es que estoy haciéndolo por mi patria, es que estoy haciéndolo por... No, es un acto de cobardía. Sea quien sea el homicida y sea quien maten, a mí me parece un acto de absoluta cobardía, Arturo, a mí en lo personal. No sé qué opina usted.
Sí, es un acto cobarde, licenciado, y bien planeado, porque estas personas lo trabajan, empiezan a espiar a la víctima hasta que pues hacen un plan y lo llevan a cabo. Para nosotros es un acto de cobardía. Sin embargo, licenciado, para otras personas que están al margen, digamos, de la sociedad, pueden representar figuras que inspiran o que entregan su vida por una causa, y eso los motiva a imitarlos. Sí, y sí. Creo que ese es un aspecto que debemos considerar mucho, porque es una manera en que el fenómeno sigue reproduciéndose, licenciado. Y bueno, lo hemos ya visto mucho con los crímenes en escuelas, estos asesinatos escolares que ya hemos comentado, y creo que es una lógica de imitar o tener como inspiración a figuras y modelos que para la mayoría de los pues no son apropiadas o son demasiado antisociales o violentas. Qué lamentable que exista ese tipo de gente. Pero ahí se cumple absolutamente todo lo que conlleva el hecho del homicidio en primer grado: premeditación, alevosía, ventaja y traición, porque definitivamente la persona que recibe los disparos o que recibe las puñaladas o los cuchillazos no está ni siquiera advertida de que alguien lo va a agredir. Entonces yo insisto, sea cual fuere el motivo, la causa, la razón, independientemente de la nobleza incluso del acto, porque algunos pueden hablar de nobleza en el acto, Arturo, es increíble, ¿no? Sí, pues son dos visiones completamente distintas. Esta última pues distorsionada completamente en cuanto distorsionada. A la motivación que se puede tener hacia la violencia y la justificación de las mismas. Creo que no hay justificación para la violencia. Esa es la frase correcta, esa es la frase de cierre que andaba yo buscando. No hay justificación para la violencia. Decía mi amiga que tantas veces he repetido aquí en este espacio de comunicación de Café Político, ¿por qué la violencia? Decíamos cuando estudiábamos la maestría en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Autónoma de Nuevo León hace muchos ayeres. ¿Por qué la violencia? Bueno, pues ha crecido, se ha disparado esa violencia a niveles que no quisiéramos ni siquiera comentarlo, pero pues es nuestro trabajo. Arturo, le mando un fuerte abrazo, que tenga una gran semana, que todos sus afanes se cumplan, que todos sus sueños se cumplan y que su familia esté muy contenta y muy tranquila. Cuídese mucho, Arturo. Muchas gracias, Luis. Igualmente, un saludo para ustedes. Fuerte abrazo y para toda la audiencia. Gracias. El doctor Arturo Delgado Santos, aquí ahora en Café Político, saludando a los compañeros y amigos, compañeras y amigas de toda la comunidad hispanoparlante en el mundo entero a través de esta frecuencia de Houston, Texas. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político.
Ya estamos de regreso. ¿Gustas más café? Esto es Café Político. Anda en circulación, pero lo saludamos con mucho afecto al licenciado Juan Francisco Treviño Musso. Licenciado Treviño Musso, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, licenciado. Un saludo muy afectuoso también para usted y el auditorio. ¿Qué ha habido, licenciado? ¿Qué hay de novedades por allá, por terrenos nayaritas? ¿O dónde anda? Novedades nuevas, como dicen en el rancho, no hay. No hay. ¿Verdad? Las novedades nuevas las tienen ustedes, ¿verdad? Por lo que yo veo, esta famosa crisis del agua, que no es más que el resultado de la dejadez ciudadana ante cualquier abuso y mal manejo gubernamental, ¿verdad? Porque pues es inexplicable, ¿verdad?, lo que está sucediendo en Nuevo León. Por un lado, el vaciado súbito, repentino de las presas, particularmente de la presa de La Boca, que según se va viendo es resultado de un saqueo del agua, ¿verdad?, de un huachicoleo de la presa. Pero por otro lado también, como los famosos comedinero, como les dicen en unas regiones de Italia, a la gente que con facilidad especula sobre la necesidad de los demás, que han elevado los precios de los tinacos en un modo escandaloso, y que además hay que hacer lista de espera como si se tratara de entrar al quirófano en un hospital del Seguro Social. Conozco casos en que la lista de espera llega a 2 meses, ¿verdad?, para que sea entregado el tinaco ya pagado. Y por otro lado, pues se combina con esto también la implacable tendencia de la violencia que prevalece no solo en Nuevo León, sino en todo el país. Y que a pesar de las afirmaciones del gobierno de que está abocado a ello y que no hay tolerancia y que no hay impunidad, pues nosotros vemos que por todos lados disparan, por todos lados hay gente que cae en la vía pública y no se ve que aparezca un Bukele, o cómo se llama, el presidente de El Salvador, que se decida a tomar medidas drásticas para erradicar crecer incontrolado de la violencia y de la criminalidad. Ese sería a grandes rasgos el tema que yo preveo, que son factores que se combinan siempre en daño de la sociedad. Siempre en daño de la sociedad, lamentablemente en daño de la sociedad. Y por otro lado, en ese mismo entorno, qué lamentable que la violencia se siga manifestando. Lo decíamos hace rato, lo platicábamos con Delgado Santos, con el doctor Delgado Santos, cómo la violencia en altos niveles o en altos rangos, en lo que se refiere, lo decía él, a los crímenes de personajes importantes en el mundo de la política también se está dando, ¿no?, en el plano internacional. Sí, pues lamentablemente en un ambiente que promociona la hostilidad, que promociona la guerra en los más altos niveles de la política mundial o internacional, pues es obvio que eso trae ecos y hay gente que se engancha y también ve la oportunidad de seguir esa tendencia para saciar rencillas o intereses personales insatisfechos en pugna con gobernantes o políticos
de los más altos niveles en los más remotos confines del país, del planeta, ¿verdad? Qué triste que ese tipo de personas se conviertan, como decíamos hace unos momentos, en role models, o sea, en modelos de conducta para otras personas, ¿no? Sí, pero la verdad es que ¿quién es el vocero fundamental de la guerra hoy en día? En mi opinión, es el presidente de los Estados Unidos, el promotor de la guerra. Porque cuando los Estados Unidos invadieron Afganistán y otros países, pretextando la defensa de su seguridad nacional, yo no me acuerdo que haya habido un boicot contra su operación de nadie. Pero cuando ciertas regiones de Ucrania se pronunciaron en contra de ser adheridas a Ucrania hace ya muchos años, y el gobierno nacional de Ucrania los empezó a atacar bélicamente, pues tampoco hay voces que defendieran a esos pobladores. Pero cuando la Unión Soviética, Rusia, decide que se están amontonando muchos peligros en sus fronteras y tiene que protegerse y va a ayudar a los que se proclaman rusos dentro de Ucrania, que son esas regiones que están en conflicto bélico desde hace 8, 10, 12 años. Entonces, en Occidente se levantan voces en contra de la belicosidad rusa. Y ahí es donde, como siempre, en la política nacional e internacional nunca ha habido equilibrio. Siempre hay voces que suenan más y que tienen más ecos y más alianzas. Y pues nosotros vivimos como país en la total animosidad en contra de todo lo que tuviera algún dejo de olor o de sabor a socialismo. Lamentablemente, a veces nada más escuchamos un lado de la película. Como abogados, usted y yo sabemos que hay que escuchar a las dos partes, ¿no? Y de repente como que nomás nos dan la lectura de un lado, ¿no? Ojalá toda la gente de Occidente tuviera la oportunidad de ver aquella película que ya comentamos alguna vez usted y yo, de Buenas noches, buena suerte. Excelente película, excelente. Porque precisamente trata de eso, de la intolerancia a cualquier cosa que no sea acorde a lo que quien dirige al país o una región dice. Y se ponían aquellas etiquetas fáciles de comunista, que era tanto como una etiqueta de marginación. Así es. Y el etiquetado perdía el trabajo, perdía el afecto de mucha gente y perdía pues hasta la vida, porque muchas veces esa gente no tenía la suficiente fortaleza para enfrentar esa adversidad y acababa suicidándose. Así es. Licenciado, le mando un fuerte abrazo, siga su trayecto porque lo interrumpimos en carretera, pero espero que todo haya salido bien. Le mando un fuerte abrazo. Escuchamos con mucha atención sus comentarios del día de hoy. Le mando un abrazote, cuídese mucho. Muchas gracias, igualmente, licenciado. El doctor Juan Francisco Treviño Musa, aquí y ahora en Café Político, en esta tarde de lunes, abriendo semana laboral. No se vayan, voy y vengo. No te vayas, ya volvemos. Esto es Café Político. Señoras y señores, en Café Político, esta es la información, ni más ni menos. Café Político en el mundo. Después de 4 meses y medio de guerra en Ucrania, el ejército ruso
proseguía ayer sus incesantes bombardeos en la región oriental de Donetsk, mientras Estados Unidos prometía nueva ayuda militar. Ayer el presidente ucraniano Vladimir Zelensky advirtió sobre los riesgos de una inacción ante Rusia. Los ojos de todos los movimientos y regímenes políticos agresivos en el mundo están puestos en lo que nos hace Rusia, escribió en Instagram. Los exministros de Sanidad del Reino Unido, Sajid Javid y Jeremy Hunt, se sumaron el sábado pasado a la carrera para sustituir a Boris Johnson como líder del Partido Conservador y primer ministro británico, con lo que son ya 8 los diputados de la formación en comunicar sus candidaturas. Javid había dimitido el pasado martes en protesta por la gestión de Johnson y los escándalos que salpicaron recientemente al primer ministro, como las fiestas en Downing Street durante la pandemia. A una semana de que la Corte Suprema de Estados Unidos haya derogado el derecho al aborto en el país, mujeres que viven el día a día dieron su opinión. Yo no puedo estar a favor del aborto y celebro que la Corte haya detenido el libertinaje de miles de mujeres que les importa poco cuidarse y controlar su vida sexual, solo porque si algo falla, va y aborta. Señaló muy seria al periódico El Universal Claudia Moreno, colombiana con más de 2 décadas viviendo en la Unión Americana y madre de una joven. Café político en México. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador viajó en un avión comercial a Washington, Estados Unidos, para reunirse mañana martes con el presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca. A López Obrador lo acompaña su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien también sostendrá actividades relacionadas con el trabajo político con la esposa del mandatario estadounidense, Joe Biden. En su cuenta de Instagram, la también presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México difundirá para todo el país una foto junto al presidente López Obrador, ambos portando cubrebocas en el avión. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que su gobierno no presentará ninguna denuncia penal contra ningún ex mandatario de México, incluido Enrique Peña Nieto, con quien dijo no tiene pacto alguno, luego de que la semana pasada el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, reveló información sobre presuntos movimientos de carácter financiero ilegales relacionados con Peña Nieto. López Obrador indicó que esta información no podía ocultarse. El líder de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que si la dirigencia de su partido insiste en definir la candidatura presidencial de 2024 a través del método de encuesta, no participará porque no está dispuesto a declinar por nadie ni a prestarse a ninguna farsa. Lo digo desde ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido, no tiene sentido participar porque va a ganar quien quieran que gane.
no va a ser democrático, y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa porque creemos en la democracia, externó Ricardo Monreal. Café Político de Nuevo León. La extracción de la presa Cerro Prieto concluirá este viernes, y con ello iniciarán las 2 semanas más difíciles en cuanto al abastecimiento de agua potable. Juan Ignacio Barragán Villarreal, director de Agua y Drenaje de Monterrey, reiteró el llamado a la población a extremar el cuidado del vital líquido. Indicó que si bien se cuenta con probabilidades de lluvia a partir de este miércoles, no llegarán al embalse ubicado en el municipio de Linares. La Secretaría de Salud de Nuevo León reportó 1,498 nuevos contagios de COVID-19, mismos que en lo que se refiere a la mitad de ellos, un día previo llegaba a 8.31% de capacidad hospitalaria y 4 defunciones. La dependencia estatal detalló que son 193 pacientes que requieren de atención especializada en un hospital, 5 menos que un día antes. Aunado a eso, se informó que hay 15 pacientes en terapia intensiva con respirador mecánico ante la afectación que registran sus vías respiratorias. En el acumulado, la Secretaría de Salud reportó 546.225 casos de COVID-19 y 16.342 defunciones. Café Político en los deportes. Novak Djokovic, el segundo mejor tenista del mundo, según la ATP, logró ayer domingo por la mañana el ser campeón en Wimbledon en este año 2022, lo que lo convierte o lo que sería su Grand Slam número 21 en su carrera, y el primero para él en este año 2022. Djokovic superó en la final individual en Wimbledon al australiano Nick Kyrgios, a quien superó por sets finales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6. A pesar de perder el primer set con el australiano, Djokovic fue mejor que Kyrgios en los últimos 3 y definió el título en el tie break, en donde superó a su rival por puntos finales de 7-3. Tigres y Xolos de Tijuana se verán las caras de nueva cuenta. En esta ocasión será en el duelo correspondiente a la jornada 3 de la Apertura 2022, pues en los últimos encuentros los universitarios han tenido dominio sobre los fronterizos. La última vez que los felinos cayeron contra dicho equipo fue en la jornada 6 del Clausura 2016 por marcador de 2-1 en la cancha del Estadio Universitario. En esa ocasión André Pierre Guignac anotó el del descuento. El próximo encuentro se llevará a cabo el domingo 17 de julio a las 19 horas en la cancha del Volcán. La frase de hoy en Café Político en esta semana dedicada a la palabra enemigos es de Jacinto de Benavente, quien dijo y dijo bien: solo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón. La temperatura en Monterrey, la Sultana del Norte, 38 grados centígrados, misma temperatura en la ciudad de Houston, Texas, parcialmente nublado en Monterrey, soleado en Houston, Texas, 100.4 grados Fahrenheit en ambos lugares,
100.4 grados Fahrenheit. Está usted informado. Redacción, Humberto Covarrubias Gómez. Control de audio, El Fantasma. Locutor, desde la capital de la radio en América Latina, Héctor Humberto Covarrubias y Quiroga. Gracias. Y a nombre de todo el staff les decimos y les deseamos hoy como ayer y como siempre tengan ustedes muy buenas gracias. Pasen muchas noches. Mañana, Dios primero, 4 de la tarde. Primero Dios. Por aquí nos encontramos. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos hoy en el café, en el Café Político. Los esperamos en la próxima emisión. Esto fue Café Político.